Hola a todos. Bueno, en esta oportunidad les traigo el trabajo práctico número 10, que se llama Evaluación de Materiales 2. Lo que tenemos que tener en cuenta para hacer este ejercicio es que existen distintos métodos de evaluación de las existencias. En este caso vamos a ver los métodos PEPS, WEPS y PPP. PEPS significa primero entrado, primero salido, es decir que lo que vamos a consumir va a estar evaluado al valor de los primeros materiales que tenemos en existencia. En cambio, WEPS significa último entrado, primero salido, es decir que las unidades que consumamos van a estar evaluadas al costo de los últimos materiales que ingresaron, y el último es el PPP, que es el precio promedio ponderado, en donde las existencias van a quedar evaluadas justamente a un precio promedio ponderado, ¿bien? Entonces, vamos a arrancar con el método PEPS, ¿bien? Lo que nos dice el enunciado, no, o sea, lo que vamos a hacer antes de todo es diagramar estas fichas de stock, estos cuadros, en donde vamos a poner en primer lugar la fecha y el concepto, si es una existencia, si es una compra o si es un consumo, y luego vamos a dividir en tres paneles. Por un lado las entradas, en donde vamos a poner todas las compras, lo que ingresa a almacenes; las salidas, en donde vamos a poner todo lo que nosotros consumamos y que por ende sale del almacén; y por último el stock, bien, que es las existencias que nos quedan. Entonces, en el enunciado dice que el 1 de abril teníamos en existencia 100 unidades a 60 pesos. Como son existencia, las ponemos en el panel de los stock. El 5 de abril compramos 100 unidades a 70 pesos, con lo cual vamos a actualizar el stock y ahora vamos a tener las 100 unidades a 60 que ya teníamos, más 100 unidades a 70 que las compramos ahora. El 8 de abril vamos a consumir 100 unidades. Si es un consumo, lo vamos a poner en el panel de las salidas. Ahora, ¿a cuánto las vamos a evaluar esas salidas? Bueno, como estamos en el método PEPS, esas 100 unidades que vamos a consumir van a estar evaluadas al valor de las primeras unidades que teníamos. Es decir, que vamos a consumir 100 unidades a 60 pesos. Por lo tanto, ahora en el stock vamos a tener solamente estas 100 unidades a 70 pesos. Bien, el 12 de abril realizamos una nueva compra de 200 unidades a 80, con lo cual actualizamos el stock y vamos a sumar a las 100 unidades a 70 pesos que teníamos las 200 unidades a 80 pesos. El 20 de abril volvemos a consumir 100 unidades. Esta vez, ¿a cuánto las vamos a evaluar esta salida, estas unidades que consumimos? Bueno, nuevamente al precio de las unidades que teníamos primeras en stock, es decir, 100 unidades a 70 pesos. Actualizamos el stock y ahora tenemos solamente en existencia 200 unidades a 80. El 26 de abril realizamos una compra de 300 unidades a 90 pesos, con lo cual volvemos a actualizar el stock. Cada vez que compramos, consumimos o quizás también puede haber devoluciones, siempre actualizamos el stock. Entonces, tenemos las 200 unidades a 80 pesos más las 300 que acabamos de comprar a 90. El 30 de abril volvemos a consumir 300 unidades. Esas 300 unidades, ¿cómo las vamos a evaluar? Bueno, las tendríamos que evaluar a estos 80 pesos, pero a 80 pesos solo tenemos 200. Bueno, entonces lo que consumamos van a ser 200 unidades a 80 pesos y además vamos a consumir 100 de estas 300 a 90. Bien, con lo cual en stock nos van a quedar solamente 200 unidades a 90 pesos. Bien, es decir, estas se cancelaron con estas. Y estas 300 que teníamos, vamos a consumir 100 a 90 y nos quedan 200 a 90. ¿Bien? Entonces, si hacemos una sumatoria de todo lo que compramos en el periodo, en total compramos 600 unidades y consumimos 500. Por ende, en el stock tenemos la diferencia entre lo que compramos y lo que consumimos, que son 100 unidades, más las 100 unidades que teníamos en existencia. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a hacer el mismo mecanismo con el método WEPS. Tenemos que compramos
perdón, que el 1 de abril teníamos en existencia 100 unidades a 60 pesos, el 5 de abril compramos 100 a 70, con lo cual actualizamos el stock de la misma manera que lo hicimos antes. El 8 de abril consumimos, y acá viene la diferencia. ¿A cuánto evaluamos las 100 unidades que consumimos? Bueno, como estamos en el método WEPS, lo último entrado es lo que primero sale. Es decir, que las 100 unidades que vamos a consumir van a ser estas de acá, que fueron las últimas que entraron. ¿Bien? Entonces, vamos a consumir 100 unidades a 70 pesos. Y en stock nos van a quedar las primeras, las que ya teníamos en existencia de antes, 100 unidades a 60. ¿Bien? El 12 de abril hacemos una compra de 200 unidades a 80 pesos, actualizamos el stock de la misma forma que antes, nos quedan las primeras 100 a 60 y las 200 que compramos ahora a 80. El 20 de abril volvemos a consumir 100 unidades. ¿A cuánto las vamos a consumir? Bueno, vamos a consumir estas 100 que compramos a 80 pesos. Con lo cual, ahora en existencia nos van a quedar las primeras 100 que teníamos a 60, y de las 200 que compramos a 80, solo nos quedan 100, porque las otras 100 las consumimos. ¿Bien? El 26 de abril compramos 300 unidades a 90, con lo cual actualizamos el stock y agregamos estas 300 unidades que compramos a 90 pesos. El 30 de abril consumimos 300 unidades. Otra vez, como estamos en último entrado, primero salido, las 300 unidades van a ser estas de acá. Vamos a consumir esas, con lo cual en el panel de las salidas ponemos las 300 unidades a 90 pesos y actualizamos el stock, donde nos quedan 100 unidades a 60 y 100 unidades a 80. ¿Bien? Siempre hacemos la sumatoria para verificar que esté todo bien. La suma de las entradas nos da 600 unidades, consumimos 500 y en stock tenemos 200. ¿Por qué? Porque 100 nos sobran de acá y 100 de la existencia inicial que teníamos antes del periodo. ¿Bien? Bueno, vamos al último método, que es el precio promedio ponderado. De esta manera, el 1 de abril tenemos las existencias de 100 a 60, el 5 de abril hacemos una compra de 100 unidades a 70 pesos. Acá viene la diferencia. ¿Cómo quedan valuadas esas 200 unidades que tenemos ahora en stock? Bueno, nosotros sabemos que 100 las compramos a 60 y las otras 100 las compramos a 70. Es decir, que en cantidad vamos a tener 200 unidades. ¿Bien? Y que en total gastamos 13.000 pesos. Es decir, el costo total son los 6.000 pesos que teníamos en existencia más los 7.000 que compramos ahora. Con lo cual, el costo unitario va a ser un precio promedio ponderado de este costo total dividido el total de unidades que tenemos. Bien, lo que gastamos entre las 100 que teníamos de existencia y las 100 que compramos, dividido las 200 unidades que ahora tenemos en stock. ¿Sí? Como vemos ahí, son los 13.000 dividido los 200. El 8 de abril consumimos. Esto es más simple, vamos a consumir 100 unidades al precio que las tenemos valuadas, a 65, ¿bien? Con lo cual, nos van a quedar en stock las otras 100 unidades a 65, ¿bien? El 12 de abril compramos 200 unidades a 80 pesos. Y entonces, ahora de nuevo tenemos que calcular a cuánto nos van a quedar valuadas las existencias. Bueno, nosotros sabemos que tenemos 100 unidades a 65 pesos con un costo total de 6.500. Y que ahora compramos 200 unidades a 80 pesos con un costo total de 1.600. De 16.000, perdón. Entonces, en total tenemos 300 unidades. Y gastamos 6.500 más 16.000 pesos. Es decir, que en total gastamos 22.500. El precio promedio ponderado lo calculamos haciendo el costo total, los 22.500, dividido las 300 unidades. ¿Bien? Lo que tenemos que tener en cuenta de este método PPP es que solo se calcula el precio cuando hacemos una nueva compra. ¿Bien? Porque cuando salen mercaderías, salen al precio que estaban valuadas. Entonces,
Lo único que tenemos que hacer es, cada vez que hay un nuevo ingreso, cada vez que compramos mercadería, calcular ese nuevo precio promedio ponderado, ¿bien? Si seguimos, el 20 de abril consumimos 100 unidades. ¿A cuánto? Bueno, a los 75 que lo teníamos valuado. Por ende, en el stock nos quedan 200, ya no 300, a 75 pesos. ¿Bien? El 26 de abril hacemos otra compra, de 300 unidades a 90 pesos. Volvemos a hacer lo mismo entonces. En cantidad ahora voy a tener 200 unidades más 300, es decir, voy a tener 500 unidades. Y para obtener estas 500 unidades gasté 15.000 pesos más 27.000 pesos. Es decir que estas 500 unidades tienen un costo total de 42.000 pesos. Con lo cual, el precio promedio ponderado lo calculamos haciendo los 42.000 dividido las 500 unidades. ¿Bien? Y por último, consumimos el 30 de abril 300 unidades. ¿A cuánto las consumimos? A los 84 pesos que las teníamos valuadas. Y ahora en existencia nos quedan 200, que son estas 500 que teníamos, menos las 300 que consumimos, a 84 pesos, con un costo total de 16.800 pesos. Si hacemos la sumatoria, vemos que en total compramos 600 unidades, consumimos 500 y en stock nos quedan 200, ¿a qué equivalen? A las 100 que tenemos de diferencia entre lo que entró y lo que salió, más las 100 unidades que teníamos de existencia. ¿Bien? Bueno, eso es todo por este ejercicio, es bastante simple, hay que acordarse simplemente la mecánica de cada método y tener en cuenta que, dependiendo del método de evaluación que use, las existencias me van a quedar evaluadas a un costo diferente. En PEPS me quedan valuadas a 90 pesos, en WEBs me quedan 100 valuadas a 60 y 100 valuadas a 80, y en PPP me quedan 200 unidades valuadas a 84 pesos. Bueno, espero que les haya servido y como saben, cualquier duda, estoy a disposición para que me consulten.